Aquí no hay arrebatado, aquí hay mártir. Universidad X, 72 clases, Hechos más Elohim, capítulos 17 a 20, 20ª clase, Hechos. Ayer una clase muy importante, ¿verdad? De Unix. Es una de las 7 clases solo para quien quiere graduarse rápidamente en Unix. Habiendo pasado por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde durante varios sábados Pablo fue a la iglesia, la sinagoga de la ciudad, para enseñar lo que realmente decía su Biblia sobre el verdadero Mesías. Con todo respeto, voy a poner el verdadero siempre en mayúsculas aquí corregido. Algunos judíos creyeron en Jesús, convirtiéndose en alumnos de Pablo y Silas, así como muchos griegos paganos, incluyendo muchas mujeres de alta posición social y financiera. Esa expresión de Lucas, mujeres de alta posición social y financiera, se repite en 2 escuelas, de Tesalónica y de Berea. Lo veremos en un momento. Curioso, es el camino de Jesús, ¿verdad? No tuvo Jesús mujeres de alta posición financiera y social ayudándole. Él, Susana, Juana, María Magdalena, Pablo, el mismo camino. Perdiendo personas importantes de la iglesia, estas mujeres, por ejemplo, para los maestros de la escuela de Jesús, los líderes religiosos convocaron una reunión donde incitaron a algunos desocupados y comenzaron una búsqueda violenta para encontrar a Pablo y Silas. Deben haber pagado. Fueron allí, pagaron. Hombres desempleados. ¿Sabes? Hombres que hacen el trabajo sucio. Invadieron la casa de Jasón y no los encontraron. Pablo y Silas arrastraron a Jasón y a otros discípulos hasta los jueces de la ciudad, gritando: «Estos hombres, por donde pasan, causan tumulto y desorden. Y ahora han llegado aquí para perturbar el orden público». Entonces, aquí va un cierre de nuestra historia. De nuestra biografía, en nuestro TikTok, Insta y otras redes sociales, cuando fuimos exactamente acusados y denunciados de las mismas cosas. ¿Por qué? Demostrando que estamos en el mismo camino. Si no lo sabes, mira este día aquí. Filosofía X. Ellos están causando algunas cosas dentro de la iglesia. Hay algunos vídeos de ellos ahí. Una de las chicas que habla ahí, y nacer en esa publicación. Ella es de Florianópolis. Estos tipos están trayendo desorden. Otro momento. Estoy pidiendo. ¿No vas a parar? No. Me pediste de cada momento. ¿Pero por qué esta restricción? Toda de expresión. ¿Por qué? ¿Estás hablando? Vaya, tengo seguridad aquí a mi lado. Te estoy mirando, hijo. ¿Qué estás haciendo? Te estoy mirando. Pero ¿y si no apago? ¿Qué va a pasar? Estoy pidiendo que puedas verme. Si no apago, ¿qué va? ¿Qué pase? Nada. Entonces está. Bien, no voy a apagar. Del equipo. ¿En derecho de hacer? Entonces, estos son algunos de algunos momentos en los que entramos en iglesias. Ahí está el líder principal de Bola de Nieve, que después dio esta división criminal, involucrada en varios escándalos de corrupción, y que, junto al alcalde Ibaonari Camboriú, nos amenazó de esa manera, con promotores de la iglesia. Y esa otra iglesia allí, entramos en los 20 y 30X, allá en los últimos bancos, sin ningún respeto. Y rápidamente se pusieron de nuestro lado, incluso me dieron un codazo.
Un hombre de unos 2 metros me dio un codazo, pasó, dejó el hombro a propósito, que es así como golpean hoy en día dentro de la iglesia, diciendo que teníamos que salir. Entonces, así, mira cómo son las cosas. Los líderes religiosos de Tesalónica continúan. La denuncia. Lo más grave. Todos ellos están actuando contra los decretos de César, diciendo que existe otro rey llamado Jesús. Entonces, ve que los paganos están usando los mismos argumentos que allí en Jerusalén usaban contra Jesús, contra Pedro. Y siempre que no funciona, apelan a César, que apeló a César. Está bien. Hasta allí, nada convenció a los jueces, pero al escuchar esto, la apelación a César, se preocuparon. Quiero decir, mientras solo son hombres enseñando cosas. Nada en absoluto. Ahora, si predican a un tal rey Jesús, ¿quién es ese rey Jesús? Los jueces determinaron una fianza alta para el alumno Jasón y los demás que pagaron y fueron liberado. Entonces ve que ya existía fianza. Sacaron de allí un buen dinero. Y los alumnos de la escuela de Jesús tuvieron que pagar la fianza para ser liberados. Sabiendo esto, Pablo y Silas huyeron a Beríe. Todo el tiempo, ¿verdad? Teniendo que ir de aquí para allá, para que no ocurriera lo peor. Casi todos conocen la expresión de este capítulo. Ahora, ¿qué dice? Los bereanos eran más nobles que los tesalonicenses. ¿Conocéis esto, verdad? Obvio. Pero, ¿quién puede realmente entender esto? ¿Revelarlo? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? ¿O levántate y anda? Enumeré aquí. La didáctica que hago es lo mismo que está en tu Biblia, solo lo enumeré para que sea fácil. Los alumnos de Beríe, que fueron convencidos en la iglesia de allí, en la sinagoga sobre Jesús, eran más nobles porque valoraban más que los alumnos de Tesalónica. Entonces, ¿por qué eran más nobles? Primero, ¿por qué? Más. Tu Biblia dice así, y ellos tenían muchísimo interés. Más que los de Tesalónica. Ve que es una expresión un poco truncada, un poco exagerada, porque en Tesalónica no estaba Jasón, que era un alumno fiel, y otros alumnos que no son mencionados, no son nombrados. Solo que, ¿por qué el autor lo pone así? Porque, en su mayoría, Tesalónica no recibió bien. Ahí viene la cuestión que Rosángela mencionó hace un momento. ¿Vamos a pagar por los demás? Así es como funciona aquí. Lucas hace pagar. Pablo hace pagar. Quiero decir, Tesalónica es una ciudad inmensa y tiene algunos buenos alumnos. Pero porque la mayoría es mala, quedó que la ciudad es mala. Y los buenos pagan por los malos. Y así es como funciona la injusticia. Así es como funciona. No es que Jasón esté perdido. Jasón es un hombre íntegro. Pero la ciudad tiene mala fama. El propio Jasón los condena después. Los condena después, exactamente. Jasón se convierte en su juez. Ahora, si él se pone a quejarse, habló mal de mi escuela y de mi ciudad. Entonces se une a los demás. Él se salva si se exilia. Si sale afuera, el exilio plenario. El segundo punto, ¿por qué eran más nobles? Prueba de ello es que examinaban, todos los días. Mira la diligencia, todos los días, su Biblia. Con las palabras de Pablo y la nueva Biblia que él llevó, data en el simposio de Hechos 15, ¿recuerdas? Comparando, siempre, mira aquí, todos los días y comparando siempre, para ver si todo era realmente así. Esto es muy elogiado en las iglesias, los pastores, sacerdotes. En la teología, esto es muy elogiado.
Incluso cuando hay culto de disciplina, los pastores dicen, tenéis que aprender a ser como los debería. Sed bereanos. Aceptáis cualquier cosa. Quiero que, por favor, alguien coja el libro. Quiero una iglesia, que escribí en 2012, que son borradores de 7 años de errores que veía en las iglesias, que, en realidad, comencé en 2005. En 2005, si no fue antes. Este librito aquí que no tenéis, que es el primero. Y que ni siquiera se puede tener este librito. Aquí cuenta la historia de yo, con 14 años, escupiendo cosas en la adoración. Despliegue. Pastoras. Pastores. Y cuando tenía oportunidad, despredicaba diciendo, tenéis que ser como los debería, no podéis ser. Como pajaritos que aceptan todo lo que se les pone en la boca. ¿No es eso lo que hace el pajarito de Sabia? Acepta todo. Todo lo que le pones en la boca, lo acepta. Eso fue cuando tenía 14 años, Winston. Oh, Sofía. Entonces, desde temprano, no sé ustedes, no sé su experiencia, eclesiásticos, esta historia de los bereanos es un elogio. Y es una disciplina. ¿Pero por qué es una disciplina? Porque eran buenos alumnos. Mira qué interesante. ¿Cómo pueden ser buenos si estaban dudando de Pablo? Porque eran nuevos. Porque estaban haciendo un escrutinio que todo el mundo tiene que hacer cuando llega. ¿Qué es comprobar? Si eso no es. Lo que no se puede es estar haciendo esa comprobación toda la vida. No puedes estar casado 10 años con tu marido, con tu esposa y seguir diciendo, mira, voy a tener que ir allí, voy a salir contigo para ver si realmente eres tú, realmente confío en ti. 10 años durmiendo al lado de la persona, no sé si confío en ella. Revelare, vamos allá. Te digo que aquel que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ves? Exactamente lo que pido, ¿no es así? Lee el Códex comparándolo incluso con tus Biblias. Entender ese espíritu iberiano es un ejemplo para todos los que quieren encontrar la verdad. Vas a ver las cartas de Pablo a la escuela de Tesalónica, pero no vas a ver la escuela de Iberea. ¿Por qué no hay una carta de Pablo a la escuela de Iberea? ¿Por qué? Porque los buenos alumnos no necesitan exhortaciones y pastorales. Aquí estamos ahora, hace poco, quejándonos, profesor, de que nunca paraba con la pastoral. Los buenos alumnos no necesitan pastorales. Si no existieran problemas, no existirían pastorales. Para los buenos, hay menos ley. Para los que no valoran, más ley. Si no eres tan bueno, si no valoras, si estás equivocándote, si hay ego ahí, si hay un vaso lleno, si no lo has vaciado, si no te has vencido a ti mismo, necesitas corrección, sí. ¿Qué es lo que deja el vaso torcido? Sabes, hay gente que me está viendo aquí y dice así, déjame como estoy, pero es un vaso agujereado. Es un vaso que no va a tener utilidad, que no sostiene nada más. ¿Cuál es el problema del alfarero? Trabajar un poquito ahí. Así como en Tesalónica, en la escuela de Berie, había judíos, griegos, paganos y un gran número de mujeres y hombres. Y aquí no se habla solo de mujeres. Cuando llega a Berie, dice, hombres también. De alta posición social y financiera. Cuando los líderes religiosos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba enseñando en Berie, fueron allí para perseguirlos y denunciarlos también. Mira cómo son esos líderes. Ellos persiguen. Cuando digo persiguen, es que persiguen. Siguen de verdad, viajan hasta allí. Ahora, ¿por qué es importante discurrir? Hechos. De 15, principalmente, no 15, vamos a tomar de 11 al 28. ¿Por qué? Para entender las cartas. ¿Sabes por qué muchos pastores, líderes, sacerdotes nunca entendieron las cartas de Pablo? Porque nunca leyeron Hechos. Si no lees Hechos del 11 al 28, nunca entenderás la problemática de Tesalónica, de Filipos, de Efeso.
Ve Corinto. Ahora verás aquí, entiendes aquí, estás teniendo. ¿Cuál es la situación de Tesalónica? Ahí empiezas a entender la carta de Tesalónica. ¿Es eso? Nunca lo entenderás. Vamos más allá. Sabiendo esto, Pablo fue a la costa, a balneario. Ciudad de Atenas, las hermosas playas de Atenas, pero Silas y Timoteo permanecieron en Beríe un tiempo más escondidos. ¿Por qué no fueron con él? ¿Recuerdas que los líderes religiosos viajaron para atraparlos? Sí, entonces, permanecieron dos escondidos y Pablo huyó. ¿Sabes esa cosa así? No vamos juntos porque si no. Llama la atención, ¿verdad? Hasta poder reunirse con Pablo. Mientras los esperaba, Pablo se indignó profundamente al ver que la ciudad estaba llena de santos e imágenes religiosas. Místico. Entonces, Pablo estaba paseando por Atenas, no se quedó en la playa, no, disfrutando allí, desiglesiado, tomando una cervecita, mirando al mar y disfrutando, diciendo, salí del sistema. Él fue a caminar por la ciudad y estaba consternado al ver tanto misticismo. Una ciudad muy mística. Una cosa que, mira, tengo que parar aquí. Tengo que decirte. Si caminas por una ciudad y no sientes eso, no eres del reino. No eres del reino, no vas al reino. No existe la posibilidad de que entres en el reino. Punto. Tienes que caminar por una ciudad y tienes que sentirte perturbado e indignado al ver misticismo. Donde haya corrupción, misticismo, tontería, tienes que indignarte. Y nosotros aquí, cuando salimos entre los ex, ¿verdad, chicas? Nos sentimos muy indignados porque vemos procesiones, penitencia. A veces vemos esas ofrendas para imágenes. Y, a veces, paro el coche y miro y digo, Dios mío, esas capillas, esos trabajos. Si eso no te trastorna, si eso no te deja perturbado internamente, no has entendido nada. Cuando paso a veces por una iglesia, 500 personas saltando, gritando, me da una tristeza. ¿No te da una tristeza? Si eso no te pasa, no eres nada, no has entendido nada. Pablo iba a la iglesia local, sinagoga y a la plaza. Ambos. Enseñando la verdad a judíos y paganos. Mira cómo es la didáctica. La misión es dual. Dentro de la iglesia y fuera de ella. Jesús. Y no judíos. Para todos, ¿no es así? Y es curioso que luego las iglesias dicen, no, tienes que ir a la iglesia, sinagoga, porque Pablo iba. ¿Ves el tamaño de la mentira? Mira el tamaño de la mentira. Entonces, la filosofía ex es llamada por los líderes religiosos. Aquí en Internet, incluso hay pastores que hicieron un vídeo en mi contra, diciendo que la filosofía ex es filosofía vana. En uno de esos días, algunos filósofos, epicúreos y estoicos, hablaron llenos de ego. Entonces, ¿qué dijeron los estoicos? Y los epicúreos dijeron. Si quieres saber más sobre ellos, hay detalles aquí en el Codex. ¿Qué está tratando de decir este charlatán? Ahí ves cómo estoy en el mismo camino que Pablo, porque hace poco exactamente pasé por eso. Aquí. En este chat fue o no fue. Pasé por lo mismo, ahora, hace poco. Otros decían, lo que entendí es que él habla sobre un tal Dios Jesús, que decía haber resucitado de los muertos, lo cual es ridículo. Entre las partes interesadas, que valoraban, y hombres desinteresados, llenos de ego, copa llena, de las grandes universidades griegas, organizaron una reunión con Pablo en el Areópago, para escuchar más y debatir esa nueva filosofía. Probablemente los que querían escuchar más, ¿no? Y los que no querían fueron para, como se dice. Me encanta un debate. ¿Sabes qué? Voy allí para desenmascarar a ese Pablo. En el Areópago, preguntaron, aquí, tenemos profesores universitarios formados en las escuelas estoica, epicúrea, hedonista, con una tradición de más de 4 siglos. Y ahora queremos saber quién eres tú. Háblanos un poco sobre tu nueva
Mira bien cómo dijeron, tú, nueva, filosofía desconocida con algunas ideas extrañas. Les pregunto a ustedes, ¿no es eso lo que vivimos hoy? Sí. ¿No es exactamente eso lo que nos dicen? ¿Nueva filosofía extraña? ¿Con ideas extrañas? Sí. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Otra cosa, ¿quién eres tú? ¿Piensas aquí? Los habitantes de esta ciudad costera, los atenienses, eran intelectuales formados, exitosos. De modo que la mayoría tenía tiempo y dinero suficiente para quedarse allí escuchando las últimas novedades. Y el Evangelio es novedad. Es el significado de la palabra. Solo que ahí es donde digo, ¿sabes a qué me recuerda esto? Recuerda en Espíritu Santo, allá en Vitoria, cuando aquel hombre dijo esas cosas emocionadas y tal, y a veces pasa eso, y la gente se emociona, y hacen esos trabajos del nuevo ciclo en la plaza. Entonces encuentran rápidamente a alguien que está de acuerdo con todo, y me envían un correo electrónico diciendo, profesor, que estoy emocionado, porque encontré a 2, 3 personas que están de acuerdo con todo. Yo digo, hijo mío. ¿Qué euforia, tonta? Porque vas del cielo al infierno, si sigues así. Te vas a desestabilizar emocionalmente, porque es ridículo. Si una persona está de acuerdo demasiado, es evidente que no tiene raíces, es evidente que es mentira. Estás en la calle, vas a presentar al ex, la persona dice que es lindo, maravilloso, yo también pienso así. ¿Crees que funciona así? Es tan malo aquel que está en desacuerdo y no deja ni hablar, como aquel que está de acuerdo pronto. Si alguien está de acuerdo rápidamente, va a caer. Esta ciudad, lo mismo, tenían mucho dinero, como si fuera una ciudad costera, Camboriú. Dineral. Pero ellos, empresarios, el dinero caía en la cuenta con los empleados, tenían tiempo para estar en la plaza o en el templo, discutiendo, debatiendo en las escuelas filosóficas. ¿Cuál es la novedad ahora? ¿Pero lo estás viendo? Fueron allí solo para escuchar al charlatán. ¿Qué valor le están dando? Ninguno. No. Hay valor. ¿Sabes? Lo que Pablo pasó en el Areópago es lo mismo que estoy pasando hoy aquí. Es lo mismo. ¿Sabes cuántas personas al final se convencerán de la verdad? Vas a ver, vas a ver, vas a ver, vas a ver ya. Entonces, Pablo tomó la palabra y dijo, nobles, atenienses, aunque ustedes sean intelectuales, y lo admiro, pero miren ustedes, mucho misticismo religioso todavía. Pues, andando por la ciudad, observé cuidadosamente. Mira al espía. Primero, hay que hacer el reconocimiento de campo, si no. Sí, Cuando llegues al lugar, lo primero que tienes que hacer es el reconocimiento de campo. Observé cuidadosamente sus objetos de culto, santos, imágenes, velas y ofrendas espirituales. Eso lo entendí. Hasta que encontré. Mira qué oportunismo excelente de Paulo. ¿Cómo es oportunista para el bien? Hasta que encontré, miren ustedes, un altar con la inscripción al Dios desconocido. Y ahora, ustedes llaman a mi filosofía nueva y extraña, sin embargo, veo que adoran incluso lo que no conocen. Y como me lo permitieron, quiero presentarles a ese Dios que aún no conocen. Siendo tan inteligentes, ¿no se les ocurrió que un Dios que hizo todo lo grandioso que hay en el mundo podría habitar en templos hechos por manos humanas? ¿O estar dentro de imágenes santas y preocuparse por ofrendas y velas? Quiero decir, siendo tan inteligentes, ¿no se les ocurrió que un Dios que hizo todo lo grandioso que hay en el mundo no podría habitar en templos hechos por manos humanas? ¿Cómo es que Dios, que hizo todas las cosas,
va primero a habitar en un templo y, en segundo lugar, quedarse allí recibiendo adoración de las cosas humanas. Siempre hay una confusión entre Dios y los espíritus. Los hombres conocieron a los espíritus y deificaron a estos espíritus y empezaron a llamar a esos espíritus Dios. Pero es una confusión entre Dios y los espíritus, porque son los espíritus de hombres muertos los que pueden interesarse en un grano, en una ofrenda, en sangre, en un animal, en un aroma. Ahora, ¿Dios podría ser llevado por hombres? O algunos incluso colocan alimentos frente a esos altares e imágenes, como si Dios necesitara algo humano. ¿Puedes imaginarte a ellos en el Areópago escuchando? Estaban escuchando. Pero solo mira, va a estrechar la enseñanza. Un Dios que da a todos la vida, el aliento y las demás cosas. ¿Necesitaría ofrendas de flores y alimentos? Sabes que hasta ellos están escuchando bien, ¿verdad? Porque no sé si podría terminar una enseñanza así hoy. En ciertos lugares, como Aparecida, si empiezo a hablar de esto aquí, creo que ni siquiera termino las primeras. Eso no es, hasta que escucharon bastante. De un hombre que, de un hombre solo, creó Dios todas las 72 naciones de la tierra, estableciendo milenios, eras y los continentes. Exactos, en los que deberían. ¿Cuál era la esperanza del Creador? Era que las criaturas, los hombres, buscaran la verdad. Y, tal vez tanteando, pudieran encontrarlo. Y ustedes lo buscaron y no lo encontraron hasta hoy, cuando, en realidad, Él está tan cerca de ustedes. Ahora, mira la inteligencia de Pablo. Hizo el reconocimiento de campo. Encontró el altar del Dios desconocido y dijo, opa, una oportunidad. ¿Qué hace Pablo? ¿Dónde está Pablo realmente? Atenas. Atenas, ¿verdad? Escucha bien lo que voy a decir. En la carta, la hostilidad y la unicidad, vamos a conocer el gran y famoso versículo, examinar todo y retener lo que es bueno, que todo el mundo use esa desgracia para hacer buffet. Nunca he visto a tanta gente usar eso para hacer buffet. Entonces, examino todo lo que aquí no enseña y me quedo con lo que es bueno, con lo que me gusta, con lo que me hace bien. El resto lo tiro a la basura. ¿Crees que Pablo diría eso de sus palabras? ¿De las enseñanzas de Jesús? ¿De la verdad? Piqué. Corte. Toma el cuchillo. Corta las palabras de Jesús. Corta la verdad. Quédate solo con lo que quieres. Quiero que veáis lo que yo veo. Pablo miró toda la ciudad. Todos los templos, todas las imágenes e ídolos, buscando ¿qué? Examina todo, toda la ciudad, todo el centro, todos los templos, todas las religiones, todos los ídolos, todos los santos, todas las imágenes, todos los libros. Y retened lo que es bueno. ¿Qué es bueno? Lo que estaba en concordancia, en armonía, en coherencia con lo que es. Entonces encontró un altar al Dios desconocido y dijo, opa, retuve lo que es bueno. ¿Entendiste? Sí. Ahora va a leer un poco de las filosofías. Platónicas, socráticas. Aristotélico. Va a tomar solo lo que es bueno. Aprende de Pablo. Aprende lo que es verdad para dejar de hacer tonterías. Y va a citar 2 proverbios, como hizo muchas otras veces, 2 proverbios filosóficos de la escuela.
De ellos, pero no los va a citar porque le parecieron bonitos. Los va a citar porque están en concordancia. Coherencia con la verdad. ¿Entendieron? Sí. En vuestras filosofías encontré algunos proverbios. Abre comillas. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Hay gente que canta esto aquí en la iglesia. Hay música gospel. En él nos movemos, existimos. Y no sabes que eso que estás cantando es filosofía, epicúrea, hedonista. Esto no es Pablo hablando, esto es Pablo citando la filosofía. De ellos. Entonces me miran y dicen filosofía, aban, filosofía, fex, y filosofía aban. Mira el tamaño de la tontería. Entonces está allí, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Delta. Y otro proverbio, él cita a continuación, también somos su descendencia. Y él está queriendo decir lo siguiente, eso que vuestros filósofos citaron, ¿de quién está hablando? Entonces, mira lo que es sabiduría. Cuando un ángel aparece para alguien, aparece con espada, porque si alguien tenía espada, no va a aparecer con un rifle. Con AK-47, porque aún no existía el AK-47. No va a aparecer con un arma láser, porque aún no existía el arma láser. Cuando vas a hablar con judíos, cítasla. Biblia, porque es su Biblia. Ahí hay gente que piensa que la Biblia es sagrada, santa y es el único libro, bla bla, bla bla bla. Pero cuando Pablo va a hablar con los atenienses, con los griegos, él no cita la Biblia. Y los bocazas hoy van a otros países, allá en el centro de Nueva York, citando a Jeremías, Ezequiel, Abdías, Filemón. ¡Ay, Dios mío! ¿En qué momento? En esta enseñanza que Pablo dijo la palabra de Dios, Ezequiel 47. ¿En qué momento? ¿Qué? ¿Está citando Pablo aquí? Entonces, aquí entiendes lo que es. 1 Corintios 9, que vamos a llegar allí, la coexistencia. Al que tiene ley, uso la Biblia. Al que no tiene ley, uso su filosofía. Y así llevamos a todos a la verdad. Entonces, él dijo, si hasta Platón, Sócrates, Aristóteles y otros hablaron de él. ¿Qué es esto? Gente, si no sabéis algunas cosas. Aquí estoy mencionando Platón, Sócrates, Delta. Pero tu Biblia, cualquier Biblia, Lucas está hablando claramente. La escuela estoica y epicúrea o epicurista. ¿Se puede entender? Pero, ¿cuándo es que un creyente va allí en Hechos? Lee Epicúreo y busca entender qué es la escuela. Epicurista, cuando, nunca. Ahí nunca va a entender. Mira, él encontró un altar al Dios desconocido y usó eso como reteniendo lo que es bueno. Ahora encontró un proverbio diciendo: también somos descendencia de él. Sabes, esto es tan increíble, porque mira qué espíritu de Jesús, que está en Pablo. Cuando Jesús estaba en Jerusalén enseñando, ¿qué hacía Jesús? En el Salmo de David está escrito, y el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de mis pies. Él, citando el Salmo, para revelar quién es ese de él, quién es de él, quién es él. Ahora, para ellos, él no cita el Salmo. Felicita a Aristóteles, Platón, Sócrates. La sabiduría, la sabiduría, la sabiduría. Y dice, también somos descendencia de él. ¿De quién? Porque es ese del que ellos no saben quién. Y mira aquí qué sabiduría, gente. Y otros hablaron de él como siendo intelectuales, no entendieron hasta hoy, atenienses, que él no puede estar en una escultura de oro, plata o piedra preciosa, hecha por el arte e imaginación del hombre.
O sea, qué lindas son vuestras obras artísticas. Es hermosa esa imaginación que el hombre tiene. Pero no es Dios. Sabes que este tipo de texto es difícil. Quería correr. Tengo que terminar estas clases. Tengo 72. Pero son cosas así. Tan grandes. En el pasado, Dios no tuvo en cuenta esta ignorancia. Pero ahora ha llegado el momento de que entendáis y reconozcáis la verdad. Es decir, Dios, en otras palabras, hasta Mateo 26, hasta Marcos 14, todavía existía el perdón. Por eso se dice que contra el Espíritu no hay perdón, porque Jesús murió. No es que salvó, condenó. Vean que ya hemos visto a Pedro decir esto aquí, ahora estamos viendo a Paula decir esto aquí. Ambos están diciendo, en el pasado, Dios no lo tenía en cuenta. Pero ahora ha llegado el tiempo. ¿Ahora? ¿Cuándo? Ahora, después de la cruz. Es decir, después de que Dios murió en la cruz. No hay más excusas. Entonces, ¿quién dijo que la muerte de Jesús es gracia para salvar? Dualmente, más condenar que salvar. Entonces, miren aquí, pues este Dios verdadero, que ahora ya no es desconocido para ustedes, volverá para juzgar las elecciones de los hombres. ¿Saben qué es esto? El Dios que era desconocido, acabo de presentaros. Ya no es desconocido. ¿No sois intelectuales? ¿No sois universitarios? Ahora ya lo sabéis. ¿No soy el charlatán? Y este Dios estuvo en la tierra, en Israel, hace pocos años y demostró ser Dios. Al resucitar de los muertos. Los profesores y universitarios estaban escuchando con atención hasta ese momento. Pero cuando oyeron que Jesús resucitó de los muertos, la mayoría comenzó a burlarse y se levantaron del Areópago. Y se desinscribieron. Y no me gusta, y salieron del chat. Y salieron de las escuelas. Y bloquearon el Acre. Algunos pocos, como Dionisio, miembro del Areópago, y también Damaris, entre otros, creyeron en lo que Pablo enseñó. Y así comenzaba la escuela de Jesús, en Atenas. Atenas. ¿Con cuántos? Un hombre, una mujer y algunos más. Un Areópago lleno. Debía haber allí 300, 500 personas. Solo, menos de 5, creyeron. Incluso con esa enseñanza deslumbrante. Maravilloso. Pregunta para vosotros, ¿es diferente hoy? Y me parece gracioso, porque entonces las personas van a decir que no eres nada, cerca de Billy Graham. Por Billy Paula. De David John Chu. De Enk. De Benerim. De Morris Cherulow, porque ellos ganaban solos 10.000 personas, 50.000, 100.000, 1.000.000 de almas. No sé dónde, por qué. Mira a Paula aquí. Entonces vas a decir, pero las multitudes seguían a Jesús. Sabes que no. Sabes que cuando Jesús murió, había 120. ¿Solo hasta qué? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Eso prueba, profesor, que el cristianismo del sistema religioso es un fraude, es una mentira. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Y cuándo? ¿3.000 millones de personas estarían de acuerdo con la verdad? Nunca. Y entonces dicen, 1.000.000 de personas aceptó a Jesús en una pirotecnia en medio de África con un evento de 10 millones de reales. Cualquier luz que brille, allí ellos aceptan, más aún diciendo que Jesús vino para perdonar, amar, entender, prosperar, llevar al cielo.
Y fue eso lo que Pablo enseñó aquí. En esta enseñanza de Jesús aquí hizo oración. Él puso la mano sobre los atenienses. Él citó varios pasajes de la Biblia gritando. No. No gritó, no hizo nada. ¿Qué hizo él? Él expuso en su lenguaje. Hechos 18. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Vas entendiendo. Es bueno que ya vayas entendiendo Corinto para después, cuando llegues a Corinto, no entender Corinto, donde conoció al alumno Áquila y a su esposa Priscila, que están aquí hoy, ¿verdad? Y, como Pablo y la pareja sabían fabricar tiendas, se quedaron allí por un tiempo, ganando algo de dinero. Él siempre iba los sábados. Hay algo importante que decir. ¿Por qué Pablo tuvo que volver a trabajar? Porque cuanto más se alejaba de Jerusalén y se dirigía a estas ciudades que tenían pocas sinagogas, no sé si os habéis dado cuenta, pero en los últimos días aquí, en los viajes que ha hecho, no hay sinagoga. Y menos sinagoga, menos judíos, y menos judíos, menos dinero. Menos gente para convencer, menos donaciones para recibir, y la situación se volvió difícil. Él estaba en un lugar que, como viste, ganó 5 alumnos entonces. Tuvo que empezar a trabajar. ¿Lo entiendes? ¿Y entonces? Si él dijera, perdí, ayúdame, llegaría dinero fácil, pero él no quería. Él siempre iba los sábados a enseñar en las iglesias de Corinto, pero algunos líderes de la iglesia, que eran legalistas, lanzaron maldiciones. Está en tu Biblia, lanzaron maldiciones sobre él en medio del culto. En medio del culto. A lo que el profesor Pablo respondió. Y aquí está esa gran maravilla de lo revelado de Pablo, revelar de un dolor. Yo y el Padre somos uno. No lo sabían. Él dijo esto a los líderes de la sinagoga de la iglesia. La sangre de Jesús estaba sobre mi cabeza. Pero ahora que ustedes saben, la sangre de Jesús está sobre sus cabezas. Y él dice más, estoy libre, por lo tanto, de mi responsabilidad. Y eso es todo. Por eso dije todo aquello en la pastoral, antes de comenzar la clase. Porque después de que tomaste la sangre que estaba en tu cabeza y la pusiste en la cabeza de los demás, haciendo tu parte. Mírame, estoy libre, ligero. Entonces, Pablo salió del culto y fue a la casa de Ticio Justo, que vivía al lado de la iglesia. ¿Sabes quién salió del sistema? Debido a esta situación, a la maldición en el culto y a esta confusión que ocurrió en medio del culto. Quien salió del sistema fue el propio líder principal, Crispo. Contrariando a los otros líderes de la misma iglesia, él y su casa creyeron en las enseñanzas de Pablo. Entonces, es como en el Exhoy, que, a veces, el pastor entiende y los fieles no. Los fieles últimamente son así, si su pastor cambia de opinión, se convierte, eligen a otro. Hereje nunca fue de los nuestros, es un falsificador, blasfemo. Vamos a elegir un líder para nosotros, otro becerro de oro más. Y, con eso, Pablo se quedó allí durante 1 año y medio, enseñando la verdad. Meses después, los líderes de la iglesia, conspirando. ¿Por qué conspirando? Una cosa que quiero que notéis. ¿No había una mujer adivina allí, la gitana? Causó pérdidas, persecución. Hoy veréis dentro de poco que va a causar pérdidas de nuevo en otra cosa que no voy a adelantar. Persecución. Perdieron mujeres de alta posición social y financiera, que diezmaban en la iglesia, que ayudaban a la iglesia. ¿Perdieron? Persecución. Aquí perdieron al pastor, el líder principal. Persecución. ¿Les quitó una parte? Persecución. Meses después, los líderes de la iglesia conspirando llevaron a Pablo al tribunal ante Galión, procónsul de
caía con la siguiente acusación. Este hombre enseña a adorar, mira, el mismo camino de Jesús. Este hombre enseña a adorar fuera de la iglesia y contra la Biblia. Quiero que leas esto en tu Biblia. Quiero que leas esto en tu Biblia. Cuando los líderes de aquella iglesia, indignados con el pastor Crispo, el padre Crispo, el rabino Crispo, era ahora un cristiano, un alumno, ellos dijeron, este hombre delante de la rama, Hechos 18, 13, enseña a adorar fuera de la iglesia y en contra de la Biblia. ¿Sabéis por qué estoy leyendo esto aquí? ¿Por qué estáis llenos de esos clichés a los que os aferráis? Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 7. Pero hay mucho más en la Biblia de lo que pensáis. Mira esto aquí. Esto aquí es mejor que Hechos 7. Este hombre, Pablo, enseña a adorar fuera de la iglesia, contra la Biblia. ¿Hay algo más claro que esto? Solo un versículo de este tamaño es suficiente para sacarte del sistema religioso. Eso no es. Cuando Pablo fue a defenderse, el juez Galión dijo a los líderes de la iglesia, ese es el crimen de este hombre. Pablo fue a defenderse y dijo que no. ¿Solo porque le enseña diferente a vosotros? Resuelvan entre ustedes estas cuestiones y no me molesten. Y los expulsó del tribunal. Los dirigentes de la época están aún más furiosos porque fueron avergonzados públicamente. Porque su ego fue herido. Que la conspiración salió mal. Que ya no tenían a quién recurrir. Y porque Galión dijo, resuelvan entre ustedes, pensaron, ¿sabes qué? Sí, entre nosotros, entonces vamos a resolverlo. Los líderes del templo, al ver que fueron avergonzados en público, fuera del tribunal, golpearon a su líder, que ahora apoyaba a Pablo en su casa. No sé si lo entendiste, voy a recapitular. Pablo enseñaba en la iglesia. Hubo una discusión en la que lo maldijeron. Lo maldijeron, que seas maldito, tú. Le echaron una maldición. Entonces Pablo salió y dijo, aquí no tiene valor, me voy con los paganos. Pero, antes de irse, se enteró de que Crispo, el propio líder de ellos, y su familia, se convirtieron en sus alumnos. Él pensó, entonces funcionó. Si el líder de la iglesia está conmigo. Y se mudó al lado de la iglesia. Así que Pablo se quedó meses al lado de la iglesia. Solo que ellos, al no poder atrapar a Pablo, agarraron a Crispo y lo llevaron ante Galión. Y le dieron una paliza afuera. Y la Biblia dice que Galión vio la paliza y lo permitió. No hizo nada. Tenía autoridad para detenerlo y dijo, no, ya lo dije, tú resuélvelo. Entonces tú resuélvelo. ¿Quién está recibiendo golpes aquí? Rama. Porque Galión está enseñando qué? Las enseñanzas de Pablo. ¿Y qué enseña Pablo? Contra el templo. Ahora, quiero recapitular. Antes de continuar, quiero leer esto de nuevo. ¿Por qué tengo que leer esto de nuevo? ¿Por qué? Es un pastor, líder o sacerdote o rabino. Que ha sufrido metanoia, dijo. La adoración es fuera de la iglesia y contra la Biblia. Imagina, mira qué cosa tan linda. Alguien que hasta hace pocos días era líder de la Biblia y del sistema y de la iglesia, y ahora está siendo acusado de estar en contra, como Pablo. Es decir, Pablo enseña así. Crispo está enseñando así ahora. Entonces, Pablo ayudó al líder de la iglesia en Corinto. Mira que esto no está escrito en la carta a los Corintios. Vamos a llegar a las dos cartas, no vamos a encontrar esa información. Pero entonces empiezas a entender cuál es la situación del liderazgo en Corinto. Y luego viajó a Siria, acompañado por el matrimonio Priscila y Aquila. Pablo continuó yendo a las iglesias y enseñando la verdad. En una de ellas, mira qué interesante esto aquí, en una de ellas, se burlaron de él.
En una lo maldicen, ¿verdad? En la otra se burla. Y, viendo la desvalorización, recogió sus cosas y se iba del culto. Mira que Pablo es igual. Yo en mis tiempos de iglesia, en los pocos cultos, conseguí llegar hasta el final. Siempre me iba. Siempre antes de terminar. Y ellos decían, pero ahora que está bien, ahora que hay cantina, ahora que está la cocina de la iglesia, ahora que está la charla de los jóvenes, la pizza. Quiero decir, mis queridos, se suponía que iba a ser bueno, ¿no? Escucha, él recogió sus cosas y se estaba yendo. Entonces ellos dijeron, ¿te vas, Pablo? ¿No tienes el valor de quedarte aquí para debatir más? ¿Cómo les gusta el debate, verdad? ¿Cómo les gusta una discusión dentro de la casa de Dios, verdad? Pero Pablo respondió, el día que valoren, volveré. El día que estén listos para escucharme, volveré. ¿Soy diferente de él? Juzguen ustedes. Cuando digo, voy a cerrar este chat, voy a cerrar esto aquí, voy a cerrar. Es lo mismo. Porque la mayoría de ustedes, la mitad de ustedes dirá, quédate ahí por los buenos. No, salgas de la iglesia y del culto. El Señor va a salir de la sinagoga, la iglesia está llena, a la mitad le gusta. Él se quedó. ¿Se quedó por los buenos? No, él dijo, el día que me valoren, volveré. Eso responsabiliza aún más a los buenos. Eso responsabiliza aún más. De Efeso fue a Cesarea, Antioquía, Gelasche, que es la carta a los Gálatas, Frigia. En la escuela de Efeso, un judío, profesor, llamado Apolo, hombre culto, que conocía la Biblia como pocos, de Alejandría. Enseñaba con gran oratoria y persuasión, con tal capacidad, que convencía incluso a los judíos. Más religioso que Jesús es el Mesías. Y luego, saliendo de su Biblia, no quise escribir porque estamos resumiendo. Lucas, en realidad, dice que Apolo fue quien convenció a Priscila y Áquila de la verdad. Hechos 19. Durante sus viajes en Corinto, Pablo habló sobre el Espíritu de Jesús encarnando en ellos. ¿Y por qué dijo eso? Porque todos en Corinto solo habían oído hablar de las enseñanzas de Juan. Solo habían oído las enseñanzas de Juan. Y pocos sabían sobre las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿sabes cuántos hombres? Solo 12. Mira cómo comenzó la escuela de Corinto. Aquí lo vemos. Comenzó con Crispo y su familia. Y ahora 12 hombres comenzaron a hablar en otros idiomas. Señal, interferencia, prueba. ¿De qué estaban encarnando a partir de ese momento el Espíritu de Jesús? Entonces, fíjate que las manifestaciones de la glosolalia original ocurrieron entre los judíos en Hechos 10, entre los paganos romanos en Hechos 2, entre los judíos, entre los paganos romanos en Hechos 10 y ahora en Hechos 19, es el tercer Pentecostés. Quiero que escribas esto. ¿Has aprendido esto? Son Delta Pentecostés. ¿Sabías eso? El primer Pentecostés, Hechos 2, los judíos en Jesús. Hechos 10, los paganos romanos, casa de Cornelio. Y ahora los griegos, en Hechos 19, en Corinto. Por eso Corinto tuvo ese problema con las lenguas. ¿Entiendes? Sí, porque puedes ver, Jesús estaba allí hablando en idiomas, era tan agradable, ¿verdad? Abrir la boca y hablar en otros idiomas. Y la persona misma no entendía. Quiero decir, estoy hablando griego, soy hebreo, estoy hablando griego, yo mismo no lo entiendo, pero creo que es maravillosa esta experiencia fantástica de que Dios hable en mi boca otro idioma. Pero ¿cuál es el sentido? Eso tenía un sentido para el momento, que sabemos cuál es, y se detiene. Cumple su papel y se detiene.
Esto no es sensacionalismo. Esto no es sensacionalismo. Esto es. Entonces, simplemente una señal que viene a ser el antídoto de la confusión de Génesis 11. Y listo, cumplió su papel. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Todo el mundo tiene que escuchar la verdad en su propio idioma. Solo. Entonces ves que los judíos no hicieron eso. En la casa de Cornelio tenemos alguna noticia de que estuvieron hablando sin orden. Pero en Corinto eso sucedió. Desafortunadamente, Pablo comenzó a hablar sobre el Espíritu de Jesús a estos hombres, que son solo 12, no. Son 12 hombres, una escuela pequeña, está comenzando. Y Pablo enseñó durante 3 meses en una iglesia de la ciudad. Entonces estuvo yendo 3 meses a una sinagoga a enseñar. Y así fue creciendo la escuela de Jesús en Corinto. Pero estos hombres son los que después hicieron este lío. Y es por eso que existen esas cartas de Pablo sobre esto. Ayer aquí. Después de que terminó el programa, conversando en la nave madre, les dije que, desafortunadamente, vas a preguntar por qué tal iglesia no usa el velo, que solo la CCB lo usa. ¿Por qué no usan el velo? Porque esto aquí es un contexto de las prostitutas de Corinto. Saben explicar el contexto social, histórico, teológico. Pero luego cuando hablas y el churis no tiene contexto. Y la fornicación no tiene contexto. ¿Y los presbíteros? Los presbíteros no tienen contexto. Los diáconos, ¿por qué fueron creados? No tiene contexto. ¿Sabes? Es un buffet. Ellos eligen lo que quieren, ahí tiene contexto. Lo que no quieren, no tiene contexto. ¿Se puede entender eso? No. ¿No es así como hacen las iglesias? Lo mejor es que en la CCB, si preguntas, incluso a las mujeres que usan velo, nadie sabe explicar por qué. Ni ellos saben, ni la propia iglesia. ¿Qué salva a estas iglesias? La CCB, por ejemplo, ¿qué salva a la CCB? Entonces, simplemente la música. Es solo música, todo el tiempo música. Solo que eso satura. Saturadas. ¿Y de qué sufren estas iglesias con el tiempo? Saturación. De incoherencia completa. Solo, en la casa de Dios, el templo, es donde mantienen las apariencias. Salieron de la ley. Nadie más viste nada de eso, nadie más hace nada de eso. Es otra vida, otra. Vas a tener miedo. Ve a las redes sociales de las hermanitas para que veas. ¿Dónde está el velo? No hay velo abajo. Pero es verdad. Y es lamentable. Porque todo esto está mal. Entonces la profesora falta respeto. Si me invitan a ir a la CCB, iré. ¿Me dan la palabra? Sí. Enseñó 3 meses. No. Después de concederle esa libertad, la dirección de la iglesia comenzó a difamar a Pablo ante los fieles y él se vio obligado a buscar un lugar para enseñar. Entonces, ¿cuál es la realidad de Corinto? Llegó bien, pero le dieron una paliza al expastor. Después, 12 recibieron el Espíritu Santo. ¿Corinto? Sí. El Espíritu de Jesús está en ellos. Simbólicamente, porque en realidad ya está allí el expediente. Pero, ahora, después de 3 meses enseñando, surge una nueva persecución y le impiden seguir enseñando allí. Es decir, es un lugar problemático, es un lugar difícil. Mira cuántos problemas. Maldito, paliza y ahora difamación. Entonces, ¿cómo va a resolver Pablo el problema de Corinto? Vamos allá a revelar. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Si no hubo iglesia, templo evangélico, católico y espírita, entonces vamos a las escuelas paganas, filosóficas. ¿Sabes cómo? Pablo,
Consiguió, para sorpresa de todos, una escuela filosófica griega que la Biblia llama escuela de tirano. Y allí, durante 2 años, pudo enseñar, compartiendo horarios de clase, con las filosofías vanas. Si no se podía ir a la iglesia, al templo, entonces, ¿dónde voy a enseñar? En la escuela filosófica. Quiero que hagas cortes, cuartos, TikTok, Instagram, pantalones cortos reales y envía a la secretaria del pastor, para Malafayá, a Feliciano, para Helio de Becere, a toda la convención de tu iglesia. Envíalo a todos, para el Papa. ¿Por qué? ¿Es tu iglesia, pastor? ¿Por qué? Vas a cuestionar a tu pastor, ¿por qué nunca me enseñó sobre la escuela de tirano? Cuando esa boquita tuya, esos deditos tuyos, vayan a llamar a la filosofía, ex furboneta, vas a preguntar a tu pastor, tu padre, tu rabino, ¿qué es la escuela de tirano? Pregunta a los tiranos de tu iglesia. ¿Te has imaginado, Altair, 2 años enseñando la verdad y compartiendo espacio? Pablo, puedes dar clase aquí. Estás sin lugar para hacer tus enseñanzas. Quiero decir, sin problema, ninguno. Puedes quedarte aquí a gusto. Profesor, ¿cómo queda todo eso que el profesor habló ahora sobre Pablo? Y lo que los pastores tanto repiten para que seamos imitadores de Pablo. ¿Y entonces? ¿Están imitando a Pablo? No están, ¿verdad? Hay que cerrar la iglesia y dar clase allí, al lado de la 7. Onoye, al lado de la Acrópolis. Nueva Acrópolis, al lado de la no sé, Sensa, Rosa Cruz. O cualquier escuela secular. Porque aquí la filosofía, en realidad, era la universidad. Quiero decir, va a dar clase en la universidad. ¿Cómo voy a dar clase en la universidad si la casa de Dios es el templo? La casa de Dios no es la universidad, la casa de Dios no es la facultad, la casa de Dios no es la escuela de idiomas, la escuela de la casa de Dios es allí. Tiene dirección. Aquí, 2 años enseñando. Así como Pedro. Pañuelos y delantales. ¿No dijo Jesús que harían obras mayores? Sombra de Pedro, delantal, de Pablo, pañuelos y delantales de Pablo. Al tocar a los enfermos, eran curados y los perturbados por espíritus eran liberados. Entonces, Pedro no hacía la pirotecnia de decir el culto de la sombra mi Pablo, de decir el culto del pañuelo. Como hacen hoy, simplemente sucedía, era una interferencia que estaba allí y sucedía, y ellos solo dejaban fluir, suceder. Pero en aquella ciudad, algunos líderes de la iglesia también expulsaban espíritus malignos. Entonces, no era solo Pablo quien tenía la capacidad de expulsar espíritus. Los líderes de las sinagogas también expulsaban espíritus malignos. Entonces, había allí un niño perturbado. Y la madre lo llevaba, principalmente a la iglesia. Y algunos llevaban a Pablo, que ya era famoso como exorcista. Ahora escucha esta historia aquí, que crees que conoces. Un día, en el intento de liberar a una persona poseída, vieron que no podían realizar el exorcismo. Como siempre lo habían hecho, entonces, desesperados por la violencia de los espíritus, intentaron invocar el nombre de Jesús. Quiero decir, si no funciona nuestra manera con Jehová, si no sale con Jehová, pues vamos con Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque los pastores de la época supieron que Pablo tenía éxito en sus aplicaciones y pensaron, ¿sabes qué? Con la violencia que hay aquí, sé que Pablo siempre tiene éxito. Así que voy a decir el nombre que Pablo dice. ¿Qué? Hipocresía, ¿no? Soy de una iglesia que mató a Jesús. En realidad, pero ahora cito su nombre para expulsar al demonio. Intentaron invocar el nombre de Jesús diciendo, entonces salgan en el nombre de Jesús que el profesor Pablo enseña. ¿Sabes lo que va a pasar?
crees que lo sabes. Revelar. Curad a los enfermos. Expulsad a los demonios. Mientras estén en esta misión, les concedo esta autoridad. No me siento diferente. No necesito que sientas nada para hacer grandes cosas. A diferencia de lo que aprendiste toda tu vida, esos líderes del templo y de las iglesias lograron, sí, expulsar espíritus marinos de las personas usando el nombre de Jesús. En algunas oportunidades, pero un día, fíjate bien, un día solo leyó el versículo 14, el uso salió mal. Si lees con atención, incluso en portugués, sin consultar el griego, verás que tuvieron éxito usando el nombre de Jesús prestado. En algunas ocasiones dijeron el nombre de Jesús a quien Pablo menciona. Y funcionó. Ignosis 1, 2, 3, ¿verdad? Pero un día, versículo 14, ¿qué dice tu Biblia? Un día. El espíritu maligno les respondió. Jesús y Pablo, sabemos quiénes son. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Y sabes lo que dice Lucas? Que eran hijos del sacerdote. Incluso uno de ellos era sacerdote. Entonces, eran personas de alta posición en el templo y que estaban teniendo éxito en secreto sin decírselo a Pablo, igual que las personas que usan enseñanzas del ex para llevar a la iglesia. Está funcionando, vamos a llevarlo y vamos a decir que somos nosotros. Voy a tomar toda la enseñanza que hablo de dualidad, megría, sagrada, ufología original, la llevaré como si fuera el Espíritu Santo quien me la dio. Otro hermoso día. ¿Sabes lo que pasa en ese hermoso día? Los espíritus malignos siempre dicen la verdad. ¿Es o no es? Es, verás, es interesantísimo, pero cualquier iglesia hoy mismo estaba deslizando el dedo en Instagram y apareció una pastora gritando, llegan los demonios porque el diablo, en todo momento, ellos... Para la iglesia, demonio y diablo son sinónimos. Entonces hablas de demonio, el demonio y el diablo, porque el demonio y el diablo son lo mismo para ellos. Escucha lo que estoy diciendo. Solo que el diablo de la Biblia, que es la figura del mal, es el padre de la mentira. Pero todas las manifestaciones en la Biblia que tienen daimon, que tienen demonio, solo dicen la verdad. En ningún momento en la Biblia viste a un espíritu maligno decir una mentira. David Miranda, yo era niño, adolescente, me cansé, fui a Sao Paulo varias veces a su templo. Unas 4, 5 veces en ese templo lo vi saliendo del helicóptero. ¿Cuántas veces fui allí? Me acerqué a esa cabina de vidrio y allí estaban los poseídos. Todo el tiempo diciendo, tú eres el padre de la mentira, mientes, estás engañando, me estás ocultando, deja de mentir. Todo el tiempo la entrevista de exorcismo es, estás mintiendo. Eso no existe. En la Biblia, todos los demonios dicen la verdad. Estaba viniendo. ¿Cuántas veces hemos visto esto en Mateo? Mácula. Más de 20 veces hemos visto a los demonios decir, ahí viene, el Hijo del Dios vivo está viniendo. El verdadero Mesías está viniendo. El camino de la salvación. La gitana vio, Pablo dijo que el hombre es de la verdad. Dadareno. ¿No es todo el tiempo solo la verdad? Sí. ¿Y ahora dijeron mentira? Sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, ustedes, quiénes son. Quiero decir, ellos solo dicen la verdad. Entonces, ¿quién es entonces el padre de la mentira, profesor Pablo? ¿Quién es el padre de la mentira? Entonces, no existe un demonio mentiroso. El demonio mentiroso es el mal, intrínseco en el hombre. No, hombre malo. El ego humano es la mentira. Entonces,
El hombre poseído saltó sobre ellos, los dominó, los golpeó, con tal violencia que huyeron a casa sin ropa y ensangrentados. ¿El nombre de Jesús tiene poder? Sí. ¿Cuál es el nombre? Y no solo ellos son verdaderos, sino que ellos son. Siempre digo que los ángeles, para mí, son toda la policía de Dios, el ejército de Dios, el militarismo de Dios, el poder militar de Dios y sus manifestaciones militares. Quiero decir, Él y sus agentes especiales, él y sus manifestaciones para espionaje. Ahora, ¿qué son los demonios? Es la mafia. Es verdad, es la mafia, porque puedes ver, están dando una paliza a ti y esa paliza es por contrato. ¿Qué es lo que ocurre allí en la comunidad pobre, en la favela? Para significar, robaste aquí dentro, pierdes la mano. Es la ley justa allí dentro, ¿no es el contrato? Sí. ¿Qué hace el demonio? Él ejecuta lo que es verdad. ¿Quién eres tú? No tienes autoridad para eso. No vas a recibir una paliza ahora. Pero yo soy el sacerdote del templo. Ah, ¿qué? ¿Me importa que seas el sacerdote del templo? Todos en Efeso se enteraron de este hecho, todos. Y fue una vergüenza para los líderes de las iglesias. Ahora, ¿vamos a hablar de ocultismo? ¿La Biblia habla de ocultismo? Habla. La Biblia habla de Simón, el medium. Y aquí, mira qué interesante esto. ¿Has visto a Elifaz, el Elifaz? Ahora vamos aquí. Muchos ocultistas, brujos, hechiceros y otros líderes de prácticas espiritistas que involucraban el trabajo espiritual. Cuando hablo de prácticas espiritistas, estoy hablando de espiritismo bajo, que es el llamado espiritismo común, que involucra trabajos espirituales. Reunieron sus libros por un valor aproximado de 60.000 reales. Y los quemaron públicamente. Un poco más de 10.000 dólares. ¿Por qué se cree que estos ocultistas se convencieron de la verdad de este punto? Así, de vaciar el vaso y decir, aprendí todo mal, quiero seguir la verdad. ¿Por qué? Para saltar, mira, para vencer el eje. Hacer esto aquí. ¿Por qué? Porque las cosas que sucedían eran muy increíbles. Por ejemplo, toda persona poseída que, de repente, ellos no podían manejar. Pablo lo manejaba y liberaba a aquellas personas que eran incontrolables. Y esa fama se iba extendiendo hasta incluso ese día, porque el día que estos hombres, exorcistas, fueron golpeados y volvieron a casa, desnudos, ensangrentados, fue lo que hizo que esos brujos ocultistas se entregaran a Jesús. ¿Lo entiendes? Sí. Entonces, ¿quién ganó estas almas aquí? Los demonios. ¿No lo recuerdan? Son los daimons los que ganaron esas almas, porque dieron una paliza, eso se difundió, propagó el evangelio para todo el mundo, y los demonios ayudaron en la propagación del evangelio. Gracias a Dios, gracias al daimon, pero es verdad. Habla Wilson. Profesor, y esa práctica es terrible. Ya he visto eso suceder. Realmente avergüenzan. Pero pegan, de verdad. Sí, ¿y cuántas veces he visto eso? Tengo muchas historias. Nos manteníamos endemoniados hasta las 4 de la mañana. En mi biografía lo cuento. Así que es muy común, estas cosas son reales. Recuerdo que el profesor dijo, es real, claro que es real, todo es muy real. Un día Demetrio, que fabricaba miniaturas del templo, un orfebre sagrado, el templo sagrado de la diosa Artemisa, y esa era una gran fuente lucrativa. Para los líderes, reunió a los empleados y dijo entonces, reunió a sus empleados. Eso daba mucho dinero. Esas tiendecitas al lado, allí, ¿verdad? Vaticano, Aparecida. Gente, está aquí, miren. ¿Conoces a alguien de tu familia que sea católico? Deja que me odie primero para que luego me ame. Manda este corte para él, o manda este capítulo, o léelo con él en su Biblia católica. Porque el católico es receloso, ¿verdad?
Ponlos a leer esto aquí. ¿Conoces a alguien de la familia que sea sacerdote? Dile que explique este capítulo. Y si un católico no se libera con este capítulo 19, no se libera más. Mira esto aquí. ¿Un católico va a llegar al reino? Sí. Tu verdad relativa, pero si me estás viendo y esta verdad te llega, ahí. La sangre llegó a la cabeza. Ese tal profesor Paulo, desde que llegó aquí, enseña que los dioses hechos por manos humanas, de nuevo, no, son dioses. Y que Dios no está en los templos humanos. Algunas personas están empezando a creer en sus enseñanzas. Con esto, no solo hay el peligro de tener pérdidas, sino que es una ofensa a Nuestra Señora Artemisa, Señora de toda Asia y de todo el mundo. Al escuchar esto, los fieles y los empleados de las tiendas del templo comenzaron a gritar al unísono: Santa es Nuestra Señora de Efeso, de Asia y del mundo. Gritando, salieron de allí, furiosos en dirección al teatro centro de la ciudad, y arrastraron a Gayo y Aristarco, alumnos de Pablo. Es importante mencionar que arrastran a Crispo y le dan una paliza. Arrastran a Gayo y Aristarco y les dan una paliza. Porque es tal. Yo tengo valor, soy alumno del profesor Aquio. ¿Quién recibe aquí? Aquí muchas personas, cuando hacíamos manifestaciones, en términos, las personas decían que el 30%, 40% se alejaron del ex por miedo. Aquí. Mirar. Entonces esas manifestaciones que hacemos, raramente, puntualmente. Profesor, en algún momento le van a dar una paliza a alguien, va a haber un problema. Entonces, si sucede, estará lleno de gente con misericordia y compasión. Y diciendo, profesor que es culpable de todo. No conocéis la verdad, ninguna. Quien habla así no conoce nada. Al saber que sus alumnos, mira, Paulo, corrían peligro, Paulo inmediatamente quería presentarse ante la multitud. No toquéis a mis alumnos. Honradamente, soy profesor, voy allí. Pero sus alumnos y amigos, algunos incluso autoridades de la ciudad, conociendo bien cómo funciona la ciudad, le aconsejaron no presentarse ante el teatro. ¿Por qué? Porque de nuevo estaba ocurriendo esa cosa, juicio precipitado, sin tribunal, solo deja pasar. Si Pablo va allí, es diferente con él. En realidad estaban cogiendo a esos dos, porque era lo que había, porque lo que realmente querían coger era a Pablo, y la rabia sería otra. La multitud aumentaba con muchos curiosos. ¿Y qué dice Lucas aquí? Que ni siquiera sabían ni sabían por qué estaban allí. Como toda multitud, ¿no? Quiero decir, iba aumentando cada vez más y las personas, parece que eran todos fieles, del templo, pero la mayoría es curiosa. Durante 2 horas, la multitud de fieles en procesión gritaba adorando, ¡Viva Nuestra Señora, la patrona de Efeso! 2 horas. Una autoridad política, entonces, pidió silencio y dijo a la multitud, devotos de Santa Artemisa, todos aquí sabemos que su imagen cayó del cielo. Mira, increíble. Te pregunto, ¿cambió algo? No. Cayó en el río, apareció en el río, cayó del cielo. ¿Ves la capa allí? La capa donde la Meca y Medina están allí circulando, adorando, porque cayó una piedra. Del cielo. Tenemos un meteorito, solo pequeñito, cayó del cielo, es una señal de Alá. Los católicos, la imagen que apareció en el río. Y aquí. Con todo respeto a ustedes, pero miren y vean la verdad.
Todos aquí sabemos que su imagen cayó del cielo. Eso es innegable. Entonces, ¿por qué asustarnos? ¿Nuestra Señora cayó del cielo para nosotros y estamos seguros de eso? Entonces, vayan a los tribunales y presenten sus quejas allí, y no aquí en el centro de la ciudad. Quiero decir, no lo sé, pero tengo mis impresiones. Que esa autoridad política que hizo ese discurso dispersando a la multitud es una de las autoridades amigas de Pablo que aparece en el versículo anterior. Porque lo que da a entender es que las autoridades le dijeron, no vayas allí. Y, de repente, aparece esa autoridad en medio así, y dice, vamos a hacer esto de la manera correcta, en el tribunal, dispersa a la multitud. En el último versículo, dice así. Habiendo dicho esto, la multitud se disipó, se dispersó. Hechos 20. No debería haber sido subdividido, porque el tema continúa, tanto que empieza así. Cese el tumulto, Pablo abrazó a los alumnos y los animó. Despidiéndose, partió hacia Macedonia. En Grecia, se quedó 3 meses, donde líderes religiosos también conspiraron contra él. ¿Cómo? ¿Siempre? ¿No? ¿Te diste cuenta de qué? 3 sábados, 3 semanas, 3 días, 3 horas, 3 meses. La vida de Pablo está toda marcada. Eso no es. Marcada o no, ¿verdad? En la fiesta de la Pascua, como hizo Jesús. Pablo, aun estando cansado y teniendo que viajar al día siguiente, enseñó hasta la madrugada. Tenía que viajar al día siguiente y estaba enseñando hasta medianoche. Y él iba a enseñar hasta medianoche, iba a comer e iba a descansar para viajar al otro día. Había muchas luces encendidas en el piso superior, 3er piso, donde estaban reunidos. ¿Cómo? La enseñanza se prolongó, así como el aquio, ¿verdad? Os quejáis. Y aquí me siento muy aliviado y muy Pablo. Eutico, un joven que, sentado en la ventana, se quedó dormido, mientras él enseñaba, cayó del 3er piso y todos dijeron lamentando, ha muerto. ¿Qué 3er piso, verdad? En aquella época, los pisos no eran tan grandes así, pero no tenían tanto techo alto, pero aún así, ¿verdad? Es algo de 10 metros allí. Ahora, el día que me rompí la pierna, había un señor allí borracho que intentó suicidarse, se lanzó desde arriba, desde el 4.º piso, y no se había roto nada. Él estaba allí a mi lado. Quiero decir, yo salté de 1,5 metros y me rompí la pierna. 1,5 metros no, medio metro. Yo medio metro y me rompí la pierna. Ian. 4 pisos. Eutico cayó. Y no se rompió ni la pierna. Dijeron, murió. Lo primero que vemos aquí es que Pablo debe haber comenzado su enseñanza alrededor de las 9. Su enseñanza duró 3 horas. Si piensas que esto es cosa de Pablo, debes recordar a Jesús en Juan. Desde Juan 11 hasta Juan 19. Allí, ¿recuerdas? Esa enseñanza en la mesa, en la Pascua y Nis. Que, para explicar la ley, resumido, ya lleva tiempo, imagina, originalmente. Es decir, Jesús, también en la Pascua, solía hablar 5, 7 horas. Y aquí habló de 9 a medianoche, pero, como el niño cayó, las cosas cambiaron. ¿Quieres ver? Pero Pablo bajando, corriendo, bajó corriendo. Se inclinó sobre el muchacho, lo abrazó, diciendo, no se alarmen, él está vivo, tal como hizo Pedro, tal como hizo Jesús. Todos quedaron maravillados, pues estaban seguros de que, por la altura desde la que cayó, Eutico había muerto y, de hecho, Eutico estaba caminando perfectamente. Entonces, en lugar de terminar la clase, ¿no tiene que viajar al día siguiente? ¿Y no ocurrió esa tragedia? Subió de nuevo, cenó con todos para celebrar que Eutico está vivo. Y después continuó enseñando hasta el amanecer. 5 horas más de enseñanza. Y así es como son las personas de hoy. Aman la verdad,
aman la espiritualidad. Como en aquellos días. ¿De verdad lo aman? Entonces, para la escuela de Efeso, Pablo, en la festividad de Pentecostés, enseñó. Ahora ves. Jugando al billar. El profesor Ponto dijo que su billar es verdadero, el de madrugada, ¿no? Eso es. El tercer piso, una mesita de billar. Ah, pero el billar. Aquí, importantísimo. Es Pascua, luego viene Pentecostés. En ese intervalo, él enseña allí esas horas, todas, viaja, pasa por varias ciudades, y luego, después de 50 días, Pentecostés. Ya sabes que aquí siempre das clases. Está en Efeso, esa escuela difícil. Y. Tenemos aquí una de las enseñanzas más hermosas de Pablo, que es la enseñanza de despedida, y es muy del camino mismo. ¿Por qué? Esta despedida de Pablo es la despedida que Jesús hizo allá en Juan. ¿No tuvo la despedida de Jesús? Aquí también es la despedida de Pablo. Lo mismo que hizo Jesús, hizo Pablo. Ya nos estamos despidiendo de Pablo, porque toda la historia de Pablo está resumida en los hechos. Después, las cartas. Hacen los detalles. Pero mira, ¿qué? Despedida. Sabéis que siempre enseñé con humildad, de manera simple, es decir, siempre estuve accesible, incluso siendo objeto de persecuciones por parte de los líderes de las iglesias. Es decir, él nunca dejó de estar con ellos por eso. Sabéis que os enseñé de casa en casa toda la verdad, tanto a judíos como a paganos. Pues bien, ahora ha llegado el momento de volver a Jerusalén o de subir a Jerusalén. Y, obviamente, espero pasar por los mismos pasos que mi maestro. Paso. Pues bien, creo, en lágrimas, que ahora solo nos veremos personalmente, en el reino. Mira eso. La sangre de Jesús ahora está sobre la cabeza de ustedes. Él repite esta frase. Declaro que he cumplido mi misión, mi responsabilidad, enseñándoles. Respeten a sus profesores y vivan en unidad, sabiendo que después de mi partida, y aquí un vaticinio, lobos feroces, disfrazados de buenos líderes, se infiltrarán entre ustedes. Y no perdonarán al rebaño. Entonces, mira qué interesante. ¿Cuántas veces en la vida han visto y verán personas llamarme falso profeta? Aquí, ¿qué es lo que más hay? Falso profeta, falso maestro, falso maestro. Pero, ¿quién es el lobo? ¿Quién es el falso apóstol? ¿Quién es el falso profeta según la visión de Pablo? Primero, son personas que vendrán después de él en su partida, en esa generación. Claro, que después, y vimos a lo largo de los siglos, las cosas fueron empeorando cada vez más. Sin embargo, son personas líderes que se van a infiltrar y no van a perdonar al rebaño. Pero no van a perdonar. ¿Cómo? Para que podamos identificar, en el lenguaje de Pablo, quién es el falso profeta. Y no solo viniendo de los templos, sino de entre ustedes mismos. Él habla de dos tipos de personas, después de que él se vaya. Gente que viene de las iglesias, ex-rabinos, que terminarán infiltrándose y poniendo cosas como esa gente de la circuncisión, el personal de la sinagoga de la liberación vienen con esa mentalidad suya y tratan de imponer dogmas y sacar a las personas de la libertad. ¿Entendido? Pero no solo esos, no hace falta que venga un líder del templo para hacer eso, sino que, de entre ustedes mismos, escuelas de Jesús, se levantarán hombres que adulterarán la verdad. Quiero decir, dentro de ustedes mismos habrá gente que no me entenderá, que pervertirá lo que enseño. Dirán que no están de acuerdo. No estoy de acuerdo. Exactamente. Durante 3 años,
Firmado de nuevo 3. Todo es 3. La misión de Pablo todo es 3. 3 viajes misioneros, 3 años, 3 meses, 3 días. Les enseñé. Miren el 3 aquí. Día y noche y con lágrimas. Digo, están advertidos. Por lo tanto, abran los ojos. En vigilancia suprema, vigilen, para nunca ser engañados. Pero aún no está claro. ¿Quién es el falso profeta? ¿Quiénes son esos que van a aparecer? Él no dijo falso profeta, pero ¿lo entendiste? Profeta es profetiza, dirige la palabra, predicador. ¿Quiénes son esos? Ahora, quedará muy claro 32. De 20 de Hechos. Que los profesores aquí presentes no hagan, como los líderes del sistema. Clarísimo, pero eso no tiene. Cada vez que alguien me llame de filosofía, van a. Hechos 14. Cada vez que llamen a Ake de falso profeta o a ti de falso profeta, Hechos 20 y 32. Que los profesores aquí presentes no hagan, como los líderes del sistema. Codiciando el dinero de los fieles. Tu Biblia dice plata, oro, piedras preciosas. Pues sabéis que siempre os he enseñado gratis. Entonces, ¿quién es? ¿El falso profeta que va a entrar después? 2 tipos de personas. Aquel que viene para imponer la ley de nuevo, la Biblia de nuevo, el dogma de nuevo, el precepto. Ese no es el aquio, porque el aquio os libera de los preceptos. El aquio lo hace desdogmatizando. Desistematizar, deslogizar, desmitificar, desmaterializar. Yo no pongo reglas, las quito. Entonces, ¿quién es vuestro profeta? Aquel que pone reglas bíblicas impidiendo a las personas salvarse, dificultando la llegada de nuevos alumnos, en realidad dificultando la recepción de nuevos alumnos. Ese es el falso profeta. Y, en segundo lugar, aquel que va a hacer eso por oro y plata, codiciando el dinero de los alumnos. Entonces, ¿quién es el falso profeta? El día que alguien llame al falso profeta aquí, clase 20, Hechos 20, coincidentemente, 32. Ese es el falso profeta. El falso profeta es aquel que trae reglas y quiere dinero. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces él dice, siempre, he usado el lema de Jesús, es mejor dar que recibir. Como imitador de Jesús. ¿Qué es mejor dar que recibir? Aunque enseñe y reciba en gratitud, aunque enseñe y nadie ayude en nada. Lo importante es que yo dé. Más importante que recibir. Recibir, a veces, recibo, pero lo importante es que yo dé. ¿Entendiste? Porque en lo secular, en el mundo, entre los falsos, primero tú me das, yo recibo, luego te doy. Aquí, si no me das, yo voy a dar de todas formas. Solo que estás condenado. Allí, solo dan si reciben. Todos. Lloraron mucho y se abrazaron o besaron, sabiendo que nunca más lo verían en vida. Tu Biblia dice, les dolió más saber que nunca más lo verían. O los acompañaron hasta el barco, hasta el puerto, si fuera hoy hasta el aeropuerto, en la difícil despedida. ¿Qué es? Muy precioso, todo esto. ¿Verdad? Mucho. Mucho camino de Cristo realmente. Mucho camino de Cristo. Todos ellos. Y así tienes que ser tú. Sea con Pedro, que siguió los caminos de Jesús, apedreado. Sea con Pablo, golpeado. Sea con Ake, o sea, con el profesor de tu región, sé tú, el profesor que va a iniciar la escuela, tiene que tener pastoral. Tiene que haber apedreamiento, tiene que haber golpes. La forja, ¿recuerdas la forja? La película, que está en evidencia ahora. Quitando el misticismo, la espada se vuelve buena, con presión y calor. Es eso. Aquí no hay arrebatado. Aquí hay Marte.